Sala, cronología de sus 2 años en prisión. La dirigente permanece privada de su libertad por segundo año consecutivo. Fue detenida inicialmente el 16 de enero de 2016, cuando el gobierno la denunció por mantener sitiado el centro de la capital jujeña con un acampe que se inició 3 días después de la asunción de Gerardo Morales como gobernador y duró más de un mes. En una de las primeras medidas, Morales impulsó un reordenamiento de los millonarios fondos que administraban las cooperativas y Milagro Sala. Disconforme con la decisión del gobernador Morales, inundó de carpas Plaza Belgrano y pidió negociar. Esta situación evidentemente comenzó allá por diciembre del 2015, cuando Milagro Sala, con un grupo muy importante de personas, sitiaron el centro de la ciudad. Sí. Digo que sitiaron, pues no fue una mera toma de una plaza o un corte de una calle, mantuvieron el sitio y en vilo a la sociedad jujeña por un espacio de 30 o 40 días. Solo 10 días después, la situación de la dirigente se agravó. Numerosas pruebas de la irregular manera con la que administraba su organización, los millones que llegaron a Jujuy para construir viviendas, comenzaron a convertirse en expedientes judiciales. Así llegó a manos de un fiscal la denuncia por la extracción bancaria de 29 millones de pesos, que más tarde se convirtieron en 65 millones, cuyo destino era la construcción de casas que nunca se concretó. Se trata de la famosa causa Pibes Villeros, por el nombre de la cooperativa que recibía los fondos públicos. Por esa razón, fue detenida y 2 meses después se le dictó la prisión preventiva mientras se desandaba la investigación. Una causa iniciada también en el mes de diciembre y principio de enero, cuando detectamos que había faltantes de dinero, más de 29 millones de pesos, y en base a los resúmenes de cuentas bancarias, se detectó que entre fecha 6 y el 9 de diciembre habían extraído más de 31 millones de pesos, de los cuales 14 correspondían a un plan a un Mejor Vivir 2, que era para la construcción de 1.000 viviendas, sobre un programa de 128 millones de pesos, viviendas que no habían tenido inicio de ejecución de obra, que no han sido iniciadas. El mecanismo usado para quedarse con el dinero público descrito en esta causa se había utilizado durante prácticamente una década. La provincia firmaba los convenios con el gobierno nacional para la construcción de viviendas. Este último enviaba los millonarios fondos a los municipios. Los intendentes se los pasaban a las cooperativas que manejaba Milagro Sala, y el dinero era retirado de los bancos en cheques de 50.000 pesos con destino final en el domicilio de Milagro Sala. De allí en más, el destino de los fondos era incierto, pero según la denuncia del fiscal, al menos 2.300 casas se perdieron en ese recorrido. Además, otras 2 causas penales motivaron el dictado de la prisión preventiva contra la dirigente, la balacera de Azopardo, en la que se la acusa de enviar sicarios a asesinar a una persona, y la agresión al dirigente Luca Arias, a quien le habría propinado una golpiza en un espacio oficial luego que se liberara la zona. En esas 3 causas, los jueces consideraron lo mismo. Estando en libertad, Milagro Sala entorpecería la investigación. Esta decisión fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras se espera que las acusaciones se resuelvan en un juicio oral y público que su propia defensa demora. A partir de apelaciones y recursos, Sala continúa en prisión. Hoy yo no tendría que estar presa. Los que tendrían que estar presas son los que enriquecidos, y creo que los jujeños nos conocemos todos y saben perfectamente quiénes son los que tienen boliche, quiénes son los que tienen flota de autos, quiénes son los que hoy sí sacan plata por Uruguay y mandan a Panamá. Cuando se la acusa de haber desviado 800 millones de pesos y 2.300 causas, ¿eso es cierto? 2.300 casas. Fíjate quién son los que no han hecho las causas. Las casas, hay casas que no han hecho las otras organizaciones sociales y me indican a mí. En Buenos Aires, varias decenas de dirigentes movilizaron hoy pidiendo por su libertad, insistiendo en calificarla como una presa política. En la plaza central de San Salvador de Jujuy, el panorama fue muy distinto, y nadie se dio cita reclamando su liberación. La justicia avanza con sus tiempos, muy distintos a los del resto de la sociedad, para resolver casos de corrupción,
hasta hoy quizás los más grandes en la historia de Jujuy. Mi hija estaba trabajando como cooperativista ahí en la Tupac. Era una de las que hacía la obra junto a Milagro Sala. Me dicen, venite ya porque la flaca mandó a tu hija a sacar de la vivienda. En ese tiempo estaban entregando las supuestas resoluciones de la vivienda. Al frente de todos los empezaba a insultar, a decirle muerta de hambre, que gracias a ella tenía dónde vivir, tratándole de hija de montones de cosas, viste, que no las puedo repetir. Agarrar a mi hija, a que la agarren de los brazos en la silla que estaba sentada ella, la agarraron de los brazos así y la tenían ahí mientras Milagro empezaba a golpearle con golpe de puño a mi hija. Tenía los anillos en la mano, empezó a darle golpes en la cara, en el cuerpo. Cuando yo vi que mi hija estaba sangrando, ya me desesperé. Quería ir, o sea, para parar, viste, todo esto. En ese momento dice, para, dice, no está haciendo nada ella, dice, solamente está poniéndole en su lugar. Ustedes están todos locos, le digo, ¿qué le pasa?